Tiene la palabra senador Lustó. ¿Qué tal? Buenas tardes al jefe de gabinete y a todo su equipo. Es cierto que en la Argentina hay un montón de instituciones que no funcionan, pero también es cierto que tenemos un método para corregir el funcionamiento de esas instituciones. Ese método está en la propia Constitución. La Constitución, entre otras cosas, dice que la Corte Suprema es la intérprete última de la propia Constitución, que es nuestro pacto social fundante. Entonces, usted viene hoy acá en virtud de la propia Constitución, en el artículo 100 y 101, pero después hay una actitud del gobierno, muchas veces en los dichos y a veces en los hechos, de no acatar sentencias de la Corte Suprema. Y así como las leyes no tienen tres estados, ¿no?, derogadas, vigentes e intermedias, la Constitución Nacional tampoco tiene tres estados, o se cumple o no se cumple. Y también es particular que, esto ya se ha dicho, ha sido público y notorio en estos días, que frente a un fallo con los mismos fundamentos y en la misma dirección, el propio ministro de Justicia actual del Gobierno ha tenido dos reacciones distintas. Cuando el fallo de la Corte Suprema impidió la reelección del actual senador Beretilnec, y gobernador electo ahora de la provincia, que era su rival, aplaudió el fallo. Cuando ahora la Corte toma una decisión similar en San Juan y en Tucumán, él tiene otra actitud y el gobierno tiene otra actitud y otro discurso completamente distinto. Y la pregunta ¿es porque son dos cortes? ¿Es porque los miembros de la Corte Suprema de Justicia son otros y actúan distintos? No, la verdad que es la misma Corte. Lo único que no ha habido es el reemplazo de Elena Hayton, pero son los mismos 4 miembros que había antes en el fallo del 2019 con respecto a Río Negro. Pero yo quiero hablar de otro fallo que también se incumple, que es el del 21 de diciembre del 2022, que ordenó la discusión, el debate que había entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos que se le trajeron a la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero hacer un poquito de memoria. El 9 de septiembre del 2020, mediante un decreto, ¿sí?, que a todas luces no sigue el proceso que debía seguir, el Gobierno Nacional decidió que se le iban a restar los fondos que ya estaban acordados con la Ciudad de Buenos Aires. Por los 3 meses del 2020 se le detrajeron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15.500 millones de pesos de ese entonces. Después, a fin del 2020, este Congreso y este Senado no solo debatió intensamente, yo fui parte de todo ese debate, sino que sancionó una ley propuesta por el bloque oficialista, que es la Ley de Financiamiento de la Seguridad Pública de la Cava. Cuando uno mira esa ley con respecto a lo que tenía el convenio anterior, en el 2021, además de los 15.500 que se perdieron en el 2020, se perdieron 83.000 millones de pesos en la ciudad. En 2022, 154.000 millones de pesos de la ciudad. Perdón. Cuando uno lo trae a valores de hoy, eso equivale a 580.000 millones de pesos. Eso es aproximadamente el 25% del presupuesto, un poco más, de hecho, un cuarto del presupuesto anual de la ciudad. Y si uno toma en cuenta, extrae los salarios, toma en cuenta los gastos ajustables, es el 57% del presupuesto de la ciudad. ¿Qué decía el fallo de la Corte Suprema? Antes se le transfería a la ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables. La ley dijo, la ley que ustedes sancionaron, la ley que propusieron y se sancionó en este Congreso, que se iba a transferir el 1,4% más un monto determinado unilateralmente, sin fundamento, que tiene relación con el costo de la policía, que el Gobierno Nacional estimó. ¿Qué hizo el Gobierno Nacional cuando la Corte Suprema dictó el fallo? Decidió cumplir una parte y no la otra. Dijo, dejo de mandar fondos, pero además tampoco voy a cumplir con la parte adicional del costo de policía que yo mismo determiné. Es decir, no solo incumplen el fallo, sino que además la otra parte que estaban transfiriendo de acuerdo a una ley de este Congreso tampoco se transfiere. ¿Cuánto se perdió la Ciudad de Buenos Aires en recursos por eso? 40.000 millones de pesos en el año actual. Se le ofreció, la escuchaba la senadora Vigo sobre las deudas por el sistema previsional, se le ofreció a la provincia de Santa Fe, que lo aceptó, usted lo sabe, bonos en compensación por esa deuda del pasado TX31, SER más 2,5.
No se pueden comprar ni vender, no se pueden hacer líquidos. Es decir, una jurisdicción que los toma Santa Fe cuando los quiere vender, no existe el mercado. Entonces se queda con ese activo, pero no tiene la plata. A la Ciudad de Buenos Aires se le ofreció eso, no lo aceptó, obviamente, pero como digo, ni siquiera están cumpliendo con la ley, no con el fallo, no cumplen con la ley que sancionó este Congreso. Entonces se castiga una jurisdicción, ¿sí? Una jurisdicción autónoma, y después nos llenamos la boca hablando del federalismo, ¿no? No reconocen cuando hablan de la Ciudad de Buenos Aires, y una salvedad con respecto a los subsidios, porque se dice los subsidios y el precio del boleto en la Ciudad de Buenos Aires. El subsidio, el precio del boleto en la Ciudad de Buenos Aires lo define el gobierno nacional, no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que quede claro, porque si no, se nombra solo a la ciudad cuando se habla del precio del transporte, como si la ciudad estuviera subsidiada por no sabemos quién. No, es un subsidio del gobierno nacional, que es el que decide el precio en la ciudad y en el AMBA. Entonces, no reconocen que la Constitución Nacional le otorga a la Ciudad de Buenos Aires las mismas competencias y estatus que el resto de las provincias. Tiene su propio gobernador, tiene su propia legislatura, debería tener su propia justicia, pero insisten en no transferirla. Tiene, como acá, 3 senadores, ¿sí? Hay un juez, un ex juez de la Corte Suprema, de otra Corte Suprema, que el Gobierno Nacional tiene en alta estima, que es Zaffaroni, que en un fallo dijo que la Ciudad de Buenos Aires debe ser considerada y es una provincia más. La Corte Suprema de Justicia actual dijo en ese fallo que somos una ciudad constitucional federada. Voy a leer más. Voy a leer algo, voy a decir más y voy a leerlo. En un acuerdo que se hizo entre Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner, creo que en el año 2004, y que después fue promulgado como ley por la propia Cristina Fernández de Kirchner, se dice lo siguiente. La reforma constitucional del año 94 consagró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 121 de la Constitución Nacional, contribuyendo de ese modo al fortalecimiento del sistema federal argentino. El expresidente y el ex jefe de gobierno. Y sin embargo, cada vez que se habla de la Ciudad de Buenos Aires, se habla como si la Ciudad de Buenos Aires atentara contra el federalismo. El federalismo es el respeto de las autonomías. Del Gobierno Nacional, de las autonomías. El respeto del Gobierno Nacional por las autonomías de todos y cada uno de los distritos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Y en el discurso público, así como implícito recién estuvo en el tema de los subsidios al transporte, quizá no fue así, fue solamente un error, y en ese caso le pido disculpas, pero está implícita una cierta animosidad, ¿no? Hace poco, otro colega suyo, ex jefe de gabinete, Capitanich, ¿sí? Se expidió una serie de tuits y dijo que la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la nación y nuestra Constitución se funda en pactos preexistentes. Raro porque además usted sabe bien como peronista que la provincia del Chaco surgió como provincia, antes era territorio nacional, en 1951. Es decir, casi 100 años después de la Constitución del 53, y se llamaba en ese momento Provincia Presidente Perón. También el gobernador de Formosa, ¿sí? No solo dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, contra lo que dice la Corte, Zaffaroni, inclusive el tratamiento de ese propio acuerdo, su provincia se provincializó, valga la redundancia, en el año 55, 102 años después de la Constitución Nacional, porque la excusa es que la Ciudad de Buenos Aires no es autónoma, no es como una provincia, porque no está reconocida así en la Constitución. Hay un montón de provincias que en ese caso hubieran estado en un gran limbo durante mucho tiempo. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tiene existencia, entidad en la historia de nuestra nación antes que muchas provincias, solo que hasta 1880 era una sola entidad con la provincia de Buenos Aires. El gobernador de Formosa fue más allá todavía. El gobernador de Formosa dijo que los porteños éramos unos hijos de nuestras madres y después se excusó diciendo que en realidad estaba hablando de los oligarcas. No, la oligarquía es el gobierno de pocos. La verdad que cuando uno mira el caso del gobernador de Formosa, que lleva 28 años de gobierno, de gobernador, 4 de vice y ahora va a reelegir o quiere reelegir por 4 años, es difícil escuchar la palabra oligarquía en su boca. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿sí? Ya no es a esta altura, escuchándolo hablar, ¿por qué no se acatan los fallos de la Corte Suprema? Sino, como decía antes, y esto no sé si lo saben el resto de los senadores que sancionamos esa ley,
no sé si lo saben los porteños y las porteñas, pero la pregunta es, ¿por qué ni siquiera cumplen la ley que ustedes mismos propusieron, la ley que votamos en este recinto, con la estimación del costo de policía que hizo el Gobierno Nacional, que se debatió, que lo hizo unilateralmente, se debatió y se puso en una ley y lo votamos? Entonces, no es solamente acatar o no los fallos, sino que no se están ni cumpliendo las propias leyes que el Gobierno Nacional y que el partido, que el oficialismo propuso, en un contexto en el cual la seguridad, además de la economía, además de la inflación, además de la recesión en la que estamos entrando, es una preocupación central. Insisto, ¿por qué no le mandan a la Ciudad de Buenos Aires el costo de la policía que ustedes mismos estimaron que debería tener? Muchas gracias.